Bien, tengan muy buenos días todas las personas presentes. Se va a proceder a dictar la parte dispositiva de esta sentencia. Vamos a solicitarle a don Juan Eduardo que preste atención a todo lo que se va a indicar, en virtud de que es la decisión final que ha tomado este tribunal. A las personas presentes en el público le vamos a solicitar que no hagan ningún gesto de aprobación o desaprobación en cuanto a lo que va a resolver este tribunal. Se va a indicar la parte resolutiva y posteriormente se va a hacer una muy breve reseña de por qué el tribunal tomó esta decisión. Se va a señalar para el dictado de la sentencia en forma integral para el día 26 de septiembre del 2024 a partir de las 16 horas. Ese día y a esa hora va a estar ya lista la sentencia en forma integral, o sea, el documento en forma escrito. Esta sentencia es la número 488-2024 del Tribunal de Juicio de Pérez Celedón, San Isidro del General, al ser las 8 horas con 15 minutos del 19 de septiembre del año 2024, esto dentro de la causa penal número 20-100-108-990-PE, que se siguió contra Juan Eduardo Varela Rojas por un delito de homicidio calificado en concursidad con una aportación ilícita de arma, una aportación ilegal de arma permitida y amenazas agravadas. El por tanto queda de la siguiente manera: de conformidad con el artículo 7, 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 11, 21, 22, 28, 30, 45, 50, 51, 59, 60, 71, 74, 110, 111, 112, inciso 5, 195 del Código Penal, artículos 75, 80, 265, 267, 303, 341, 360, 361, 365, 366, 367 del Código Procesal Penal, artículo 88 de la Ley 7330 de Armas y Explosivos, artículo 8 y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 16.4 del Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ordinales 2, 3 y 8 de la Ley Indígena número 6172, se declara al acusado Juan Eduardo Varela Rojas autor responsable de un delito de aportación ilícita de arma permitida en perjuicio de la seguridad común. En tal carácter se le impone la pena de 2 años de prisión, pena que deberá descontar en el establecimiento carcelario que indican los reglamentos penitenciarios, previo abono a la prisión preventiva sufrida si lo hubiere. Por cumplirse los requisitos legales, se otorga al sentenciado el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de 3 años, plazo en el cual no podrá cometer un nuevo delito doloso con una pena superior a los 6 meses de prisión, porque el beneficio le será revocado. En aplicación del principio universal de indubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad al encartado Juan Eduardo Varela Rojas de un delito de homicidio calificado en perjuicio de Jerry Rivera y un delito de amenazas agravadas que se le atribuyó como cometido en perjuicio de Melissa Garbanzo Gutiérrez. Se deja sin efecto cualquier medida cautelar que pese en contra del imputado en relación a esta causa. Una vez firme esta sentencia, se ordena el comiso de un arma a fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Daiwo, color plateado, serie 07895. En cuanto a la demás evidencia, una vez firme esa sentencia, se ordena su destrucción. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. En cuanto a la querella, se resuelve sin especial condenatoria en costas por existir razón plausible para litigar. Notifíquese mediante lectura integral, sentencia que es dictada por los jueces Richard Mena Vargas, Alexander Chavarría Segura y José Pablo Matarrita Carrillo. Se va a hacer una breve explicación de por qué el tribunal ha tomado esta decisión. Va a iniciar con un análisis de convencionalidad, licenciado José Pablo Matarrita. Bien, buenos días formalmente a todas las personas presentes y las partes involucradas en este proceso, además de mis compañeros integrantes.
tanto el público presente como los medios de comunicación deben de conocer que esta no ha sido una decisión fácil, tomando en cuenta que evidentemente tenemos por demostrado que se dio la muerte de una persona, Jerry Rivera, donde estuvo involucrado don Juan Gerardo. Evidentemente hay un choque, existió en un momento determinado que no podemos establecer las razones, un choque físico entre dos etnias, Juan Gerardo, un indígena boruca, versus el aquí fallecido Jerry Rivera de la etnia Teribe o Broram. Son dos indígenas. Esta es una situación sumamente seria, tomando en cuenta que no corresponde a este tribunal penal resolver la situación del Estado, que corresponde resolver al Estado. La situación que si no resuelve el Estado serán las cortes internacionales que deberán de conocer. Nosotros nos abocamos únicamente a pegarnos a la legalidad de las actuaciones, a conocer la prueba que nos ponen a disposición las partes y a resolver conforme a derecho. Somos un tribunal de derecho, no un tribunal de conciencia, y en razón de ello este tipo de decisiones no son las decisiones populares, no son las decisiones de noticia. Nos tenemos que ajustar a la prueba, y en razón de ello es que hemos tomado la decisión plenamente convencidos que es lo que corresponde para la causa que aquí nos ocupa. Y iniciamos con esta breve introducción porque a lo largo del juicio se dijo mucho en cuanto a los distintos pronunciamientos que han existido a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la prueba de cargo, por parte de la prueba de descargo, de la intervención del Ministerio Público con la Fiscalía Especializada Indígena, la parte querellante. Pero también tenemos la posición de descargo de una población indígena, bajo una condición particular donde no se ponen de acuerdo, una pluralidad innegable, una pluriculturalidad que el país, Costa Rica, tiene que resolver. Si no va a resolver, esto va a llegar a las instancias internacionales, que no corresponde a la sede penal. Aquí estamos analizando concretamente la situación en lo que corresponde a la intervención mía, si para la causa que nos ocupa, la sentencia se encuentra permeada de convencionalidad. Ya lo indicaba Ferrer MacGregor como uno de los jueces de la Corte Interamericana, que la convencionalidad, la convención no solo la aplica la Corte Interamericana, sino que es todos los ciudadanos, desde una persona indígena hasta el Tribunal Superior, la Corte Interamericana, los jueces que le integran, aplican convencionalidad todos los días. Entonces, en este caso, la sentencia no es ajena, la sentencia que nos ocupa el día de hoy, de esa circunstancia. No desconocemos, insisto en esto, que hay un tema país no resuelto y que no corresponde a esta sede penal, cuál es la efectiva disponibilidad de los terrenos por parte de los indígenas. Esto ha sido reiterado a nivel de Corte Interamericana, hay diversos casos. En Panamá existió un caso de los pueblos indígenas Cuna de Manugandi y en Vera de Bayano. También esa es una sentencia del año 2014 donde se aborda que efectivamente el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos hace mención, y aquí nosotros lo reconocemos en esta sentencia, que la propiedad de la interpretación de cómo se debe observar la tierra para las personas indígenas desde el ámbito de la colectividad es muy distinta a la que tenemos nosotros como personas no indígenas. La propiedad colectiva refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante interpretación del artículo 21, que es mucho más amplio en cuanto a la cosmovisión, la interpretación que existe
de los pueblos indígenas. Y esto, la Convención Interamericana queda muy corta, porque la misma Corte dice que esto tiene que hacer alusión también al convenio 169 de la OIT, que tiene relación con el artículo 7 de la Constitución Política, donde refiere en gran medida, efectivamente, la posibilidad o más bien el derecho que tienen los pueblos ancestrales, los miembros de las comunidades indígenas, de generar situaciones de identidad cultural, supervivencia de las comunidades, y no es solo un tema de pluriculturalidad, sino también que se tiene que respetar a sus muertos, se tiene que respetar los espacios sagrados. Entonces, evidentemente el país tiene que resolver no en una simple ley indígena donde establece el derecho de los pueblos indígenas de permanecer dentro de un territorio indígena, sino que esto tiene que ser efectivo. No nos corresponde resolver esa situación, mas sin embargo tampoco somos ajenos de los distintos pronunciamientos que la Corte ha mencionado en cuanto a este detalle. Y la Corte Interamericana también indica que a manera de interpretación internacional se debe tomar en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se menciona con más detalle la interpretación de lo que se considera la tierra para las personas indígenas. Es decir, que no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente las poblaciones indígenas. Reitero, el imputado, un indígena boruca; el fallecido, un indígena teribe o terraba. En razón de ello, aquí la circunstancia particular que se dilucidó, a mayor abundamiento el compañero Richard lo indicará oportunamente. Sin embargo, valga decir que esto tiene que quedar bien claro, porque a nivel de Corte Internacional también se señala que en cuanto a la definición de tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente. No en un simple papel, sino también el tema de la disposición. Aquí tenemos claro que hay un conflicto no resuelto y que lamentablemente ha generado pérdida de vidas humanas, lesiones, entre otras circunstancias. Y la Corte también, ejerciendo un plan de igualdad, ha considerado que la posesión y la propiedad en las comunidades indígenas tiene que tomarse en cuenta también el tema de la indemnización, del debido proceso, para finalmente otorgar a las poblaciones indígenas el derecho pleno de sus territorios, mediante los procedimientos establecidos a nivel nacional. En razón de ello, no sería extraño que la Corte se tenga que pronunciar en ambos sentidos, ¿verdad? Porque a nivel del conflicto que existe, hay una disputa indígena, de personas indígenas, y otros involucrados que no necesariamente son indígenas, que deberá eventualmente que decidirse a nivel de Corte Nacional e Internacional. Pero lo cierto del caso es que esta es una situación sumamente interesante y que si no se aborda oportunamente, y lamentablemente vamos a seguir recibiendo casos de este tipo a nivel penal. En razón de ello es que en el apartado de la sentencia ustedes van a ver pues un abordaje no solo en la convención del convenio 169 de la OIT, del pronunciamiento de Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plano de la convencionalidad, el derecho que tienen los poseedores, si es que así lo ameritan, de indemnizar el debido proceso, y de la misma manera la disposición que deben tener las partes involucradas, los pueblos indígenas, dentro de esta causa.
Ahora procedo a cederle la palabra a mi compañero Richard, el juez Richard, para que exponga en el plano del delito que tenemos por acreditado. Para puntualizar sobre este tema que está exponiendo el compañero, debe hacer ver ese tribunal, por lo menos esta Cámara de Juzgadores que está presente el día de hoy, que en cuanto a estas recuperaciones que han llamado a las personas indígenas por vías de hechos, ese tribunal evidentemente no las comparte. Considera que debe existir un respeto a la hermenéutica jurídica, a la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, y esto significa el respeto a otras leyes, el respeto a los derechos que tienen otras personas, como lo es el derecho de posesión, y evidentemente estas acciones, como lo dijo el defensor en sus conclusiones, deben tener una investigación, eventualmente por el Ministerio Público, para determinar la existencia o no de un delito por la afectación a la posesión que tenían las personas en su momento. Nada más para puntualizar sobre este aspecto que venía relatando el compañero José Pablo. Para ya enfocarnos en el tema probando en lo que corresponde al por qué el tribunal tomó esta decisión, debe explicarles esta Cámara de Juzgadores lo siguiente. Me imagino que hay algunas personas que no son estudiados en Derecho, y entonces voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Cuando se realiza un debate oral y público, el tribunal, una vez escuchada la prueba, puede arrojar o partir a tres escenarios diferentes. Uno de ellos es que la prueba sea suficiente para demostrar que efectivamente la persona imputada cometió los hechos ilícitos, que a esto se le llama una certeza positiva. Otro escenario es que más bien esa prueba permita identificar que la persona no cometió ese hecho delictivo. Ese es el segundo escenario que podría existir, se le llama certeza negativa. Pero arriba, un tercer escenario, y es cuando no se puede decantarse ni por la certeza positiva ni por la certeza negativa. Eso lo que quiere decir es que el tribunal entraría en una duda respecto a los hechos, y es justamente esto lo que sucede en el caso que nos ocupa, y ante una duda evidentemente debe privar el principio universal de indubio pro reo y se debe resolver en favor de la persona imputada. En este procedimiento, en este juicio, existieron varios aspectos del debate que se vieron permeados de una gran nebulosa, quedaron aspectos oscuros, pero también han existido hechos totalmente incontestables. A modo de ejemplo, un primer aspecto oscuro que el tribunal encontró y que pues no se ha podido dilucidar y tenerlo plenamente claro, y ahí es donde van arribando las dudas de forma concatenada, es que el hecho o la génesis de cómo se da ese conflicto inicial, ese 24 de febrero del año 2020, no queda totalmente claro. Acá tuvimos posiciones antagónicas donde la familia de Melissa, las personas que acompañaban a Melissa, prefieren que ese día el problema se da porque querían invadir la propiedad de doña Marielos, que es la madre de Melissa, y que querían quemar la casa. Este es el primer aspecto que nos dan como génesis de por qué se dio el homicidio de Jerry ese día. Que llegaron personas con palos, con piedras, y que iban a atacar esa vivienda. No obstante, la persona imputada y algunos testigos también que él trajo, refieren que la circunstancia surge más bien porque las personas indígenas, sea Melissa, Jerry y las personas que lo acompañaban, iban a quemar su casa. Sobre este aspecto, el tribunal considera que es un aspecto oscuro, que no ha podido totalmente dilucidarse cuál de las dos tienen razón, porque ambos tienen elementos que hacen verificar algún indicio de veracidad en lo que se indica. Por ejemplo, en el caso de Melissa y sus compañeros, es claro que para el día de los hechos colocaron una lámina de zinc defendiendo su propiedad. Se ha determinado que existía una caja con bombas Molotov, que evidentemente el tribunal, de acuerdo a la dinámica observada en el sitio del suceso, donde algunas botellas estaban tiradas del otro lado de la calle, no al lado de
de donde estaba la lata de zinc, pues evidencia más bien que estas botellas fueron lanzadas desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, por lo que pues evidentemente viene a demostrar que estaban en defensa de esa propiedad. Pero también existen elementos en favor de la persona imputada que le dan veracidad a su dicho, como lo es, pudimos escuchar en el debate un audio de una persona que lloraba, gritaba y pedía ayuda porque le iban a quemar su casa. La persona imputada declaró, reconoció esa voz de ese audio, diciendo que era su esposa, que se escuchaban los niños, y esto es otro elemento también que hace ver que efectivamente existía una alerta o por lo menos un miedo de que esas personas le iban a quemar la casa a la persona imputada. Y también un aspecto relevante es que el imputado en su declaración y doña Mildred hacen ver que ellos vieron fuegos que se dirigían hacia personas con fuego en las manos, que se dirigían hacia su casa, y en ese momento pues don Juan Varela tuvo que accionar el arma a fuego para evitar que esto aconteciera. Fueron minutos previos a los hechos. De manera que esta circunstancia, este primer hecho oscuro, pues el tribunal no lo ha podido tener totalmente pues claro, identificar cuál tiene o no la razón, porque en realidad existen indicios de veracidad en las dos partes. Y van a haber otros hechos también que el tribunal va a analizar en la sentencia, que también fueron hechos pues totalmente oscuros, que no se puede identificar si uno u otro tiene la razón. Y eso es lo que va generando la duda, como lo vamos a ir detallando y como se va a detallar en la sentencia. También existieron hechos que no fueron controvertidos, hechos incontestables totalmente, que evidentemente fungen como premisas para la resolución de este caso. El tribunal tiene plenamente acreditado que existió un conflicto social, como lo vino explicando el licenciado Pablo, por lo que las personas indígenas han llamado recuperaciones de tierra. Este tema fue creando ánimos elevados en todas las partes interesadas. Eso es totalmente claro y el tribunal lo tiene acreditado. Otro hecho que no ha sido controvertido es que el 24 de febrero del 2020 se dio un hecho de sangre donde don Juan Eduardo Varela Rojas accionó un arma de fuego en contra de la comunidad de Jerry Rivera y este perdió la vida producto de los disparos. Este aspecto se deriva de la totalidad de la prueba, tanto documental, testimonial y pericial. Pero también existe un tercer punto no controvertido, y es que Jerry realizó una agresión ilegítima a Juan Luis Varela Rojas con un machete, que le cortó o impactó las extremidades inferiores de esta persona. Estas dos últimas premisas es la que obligan a establecer o a analizar si la acción ejecutada por don Eduardo Varela fue una acción movida por un deseo de venganza o bien si fue movida por una causa de justificación. Como ya lo hemos dicho en el debate, existieron testimonios o pruebas totalmente antagónicas, o sea que eran totalmente contrarias. Esta sola circunstancia de que existan pruebas contrarias no da o no significa per se que se deba dictar un fallo absolutorio, pero esas deficiencias pues no le permitieron a este tribunal decantarse por una u otra tesis, o sea, la tesis de las personas acusadoras o bien la tesis de la defensa, bajo una certeza positiva de cualquiera de las dos. No pudimos decantarnos por alguna de esas dos tesis. En primer lugar, un aspecto a analizar y que es de vital importancia, a pesar de que hay muchos elementos de prueba que van a ser analizados en la sentencia, pero para esta explicación es importante hacer ver lo siguiente. Se contó con el testimonio de doña Melisa Gutiérrez, que es una testigo presencial de los hechos. Esta es parte de la prueba de cargo que fue la que brindó de una manera más detallada cómo ocurrieron los hechos. Esta testigo, el tribunal ha determinado, contrario a lo que dijo la representante del fiscal, ha determinado ese tribunal que
en el paso del tiempo ha presentado variantes significativas en su dicho, pero otorga en el debate, y es lo que vamos a analizar, otorga en el debate una dinámica delictiva donde coloca a Yeri de espaldas a Terroa, o sea, de espaldas a la casa donde vivía la persona imputada, y describe que en ese momento a Yeri lo tenían tomado de las manos o de los brazos, indicó ella, pero señala el antebrazo, tres personas, una del lado izquierdo y dos del lado derecho. Indicó además que la persona imputada, o sea, don Juan Varela, venía desde abajo, o sea, desde su casa habitación. E informa que esta persona realiza 3 disparos que impactan a don Yeri. Indica que estos disparos lo realizan mientras estas 3 personas intentaban hincar a Yeri, y que cuando se escucha el primer disparo estas personas se separan. Este es lo que narra Melissa. Ahora bien, la sola presencia de esas 3 personas en la dinámica de los hechos, tomando en consideración la trayectoria de los disparos, ya genera una duda importante, viéndolo desde un plano sin movimiento. Pero si valoramos eventualmente que Melissa informó que en el primer disparo la gente se tiró al suelo, entonces podría tener una justificación del por qué no existió o no se vio afectada algunas de esas personas que lo estaban sosteniendo por detrás de las manos con uno de esos disparos. Máxime que la persona que lo sostenía al lado izquierdo, por ahí fue donde vino unos disparos. Entonces podría existir una justificación del por qué estas otras personas no se vieron afectadas con los disparos. Respecto a esta, sin embargo, debo decirlo de una vez, sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que suprimamos a estas personas, las quitemos de ahí en el momento que se dan los disparos, la trayectoria de las balas o de los disparos que presentó don Yeri en el cuerpo, evidentemente no son compatibles con la descripción dada por el atestigo. Porque si lo vemos, ella lo que dice es que Yeri está de espaldas, o sea, estaría como viendo hacia donde ustedes, y la persona imputada vendría de atrás. Disparó, ella lo ubica al lado izquierdo de la calle, y uno de los impactos de bala que tiene Yeri ingresa por este brazo. O sea, es imposible, bajo la dinámica que ella explicó en juicio, es imposible que ese disparo pudiese haberse generado bajo esa dinámica que explicó ella. Esto es importante porque respecto a esta dinámica, la señora fiscal realizó en sus conclusiones una exposición que a criterio de ese tribunal faltó a la objetividad, a la lealtad procesal, porque utilizó algunos elementos de prueba que estaban en el sitio, que se podrían considerar objetivos, o sea, no los dijo ninguna persona, sino fue que se encontraron en el sitio, para informar sobre la trayectoria de estos disparos y por qué ella consideraba que sí fueron realizados tal como se demuestra en la autopsia, dando una indicación de por qué coincidía esta trayectoria. La señora fiscal ubica a la persona imputada cerca de donde estaba o donde fue atendido don Juan Luis y justifica que por esa razón los casquillos caen en ese lugar. Sin embargo, referente a estos casquillos, es importante decir que el tribunal no puede de ninguna manera tener por acreditado que esos casquillos de ahí no fueron movidos. Evidentemente la escena fue totalmente contaminada, fue una escena donde se vieron en los videos multiplicidad de personas caminando, juntando piedras, donde podían estar los casquillos, donde pudieron ser movidos, caminando, o
Los casquillos perfectamente pudieron ser movidos. Tampoco podríamos determinar que el lugar donde atendieron a Juan Luis fue el preciso lugar donde a él lo hirieron. Esto no se deriva de la prueba. Y el tribunal considera que pues este tema de los casquillos, pues evidentemente, así como la mancha de sangre, no son aspectos que vengan a indicar que ellos no fueron movidos de ese lugar. Diferente hubiese sido si, por ejemplo, en este lugar se da un hecho, hay solo 2 personas, se da un hecho, quedan casquillos tirados, nadie ingresa a la zona, nadie ingresa al lugar y se custodia mientras la policía llega. Ahí se podría tener certeza y dar una posibilidad de la trayectoria, o por lo menos de dónde se realizaron los disparos, para determinar si eventualmente la posición de la persona que disparó. Pero en este caso no sucede así. La fiscal utilizó estos casquillos para ubicar una posible posición de la persona imputada. Utilizó a Víctor, la declaración del Víctor, que dijo que estaba en el portón o en la lata de zinc, para determinar que desde ahí se hicieron esos disparos y que pudiese ser coincidente con la dinámica. De hecho, relató que en la entrada de Marielos hay una pendiente y que por eso los disparos pueden ir de arriba hacia abajo. Eso fue lo que dijo la señora fiscal. Sin embargo, el tribunal, como lo indica, pues considera que se apartó de la valoración correcta de la prueba, porque Melissa, que es la testigo presencial aportada por parte del Ministerio Público por querellante, no ubica al imputado en ese lugar. Cuando Melissa hace el croquis en aquella pizarra, Melissa se ubica al costado, a la orilla izquierda de la carretera, ubica a Jerry adelante de ella y ubica a Víctor detrás de ella y relata que don Juan Eduardo Varela venía por el costado izquierdo de la calle. O sea, acá podemos ver que la fiscal en sus conclusiones se apartó completamente de lo dicho por la testigo y simplemente tomó los elementos de prueba que estaban en el sitio, los casquillos y la mancha de sangre, para determinar que esa fue la dinámica y no la que de verdad, de manera objetiva, otorgaba el análisis de la prueba. Entonces, esta declaración de Melissa, tal como la brindó en el debate, resulta totalmente incompatible con la trayectoria de los disparos. No es posible que bajo esa dinámica que Melissa explicó, se pudieran dar ese ingreso de las balas al cuerpo del ofendido Jerry, y esto es un tema que le genera duda al tribunal sobre la veracidad del testimonio de Melissa en alguna parte. Otro aspecto que viene a generar duda es que el testigo Juan Gabriel, y esto genera duda no solamente para la tesis del Ministerio Público, sino también para la tesis de la defensa. El testigo Juan Gabriel es un testigo que el tribunal pues considera que no tiene ningún interés directo en el proceso. Si en algún momento tuvo una relación con alguna familiar de Melissa, lo cierto es que ya él lo indicó, se rompió y ya ni siquiera visita el lugar. Ese testigo ubica que al momento de los disparos, Jerry está forcejeando con una persona intentando quitarle un cuchillo. Evidentemente esto contradice la versión de Melissa de que a Jerry lo golpearon con un palo en la cabeza y que lo tenían agarrado a las manos 3 personas. Lo contradice totalmente. Pero también viene a aportar un elemento que es lo que también va generando la duda en ambas partes, y es que dice que para el momento en que se dan los disparos ya Juan Luis estaba cortado. Entonces es un elemento que opera en duda en favor de una tesis o en perjuicio de una tesis y en perjuicio de la otra. Don Víctor relató una dinámica distinta a la que Melissa informó. Melissa informó que Víctor se salió a la calle, que estuvo peleando, de hecho que ella se vuelve, lo ve, donde está peleando atrás,
pero Víctor informó que él nunca salió de la lata de zinc donde estaba posicionado. Entonces, esto es otro elemento que viene a contradecir el testimonio de Melissa. En cuanto a la prueba de descargo, o sea, la prueba de la defensa, la prueba que presentó la defensa, en lo esencial vinieron a indicar, o en lo medular vinieron a indicar que cuando se dan los disparos, Jerry estaba macheteando a Juan Luis. O sea, cuando llega Juan Eduardo Varela a la escena, Jerry estaba macheteando a Juan Luis. Si bien la dinámica de la defensa justifica al criterio del tribunal de una manera clara la trayectoria, la posible trayectoria del por qué esos balazos ingresaron por el sector izquierdo, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, perdón. Lo cierto es que estos testigos de la defensa refirieron cuando se les consultó cuál era la posición donde disparó Juan Eduardo, cuando estaba, en qué posición estaba Jerry y Juan Luis. Ellos dieron una posición, algunas variaron en unos centímetros, y que eventualmente podríamos decir que estas posiciones que ellos describen no coinciden con la dinámica para el ingreso de la trayectoria de las balas. No obstante, pues sería grosero por parte de este tribunal exigirle a testigos que están asustados, que están con la adrenalina al tope, que puedan precisar 4 años después cuál era la posición precisa que tenía Jerry y Juan Luis al momento que Juan Eduardo realiza los disparos. Evidentemente esta situación no se puede arribar y no la podríamos exigir, pero también sucede y es el elemento también, a pesar de que dijimos que la indicación de Melissa no guarda sentido, también bajo esa misma tesis la descripción que da Melissa en cuanto a estos disparos no descarta que también ella, estando asustada, preocupada, no observara o no recuerde si en algún momento Jerry hizo este movimiento y que concuerde con los disparos que recibió en ese costado. Eso es lo que eventualmente este tribunal le va generando algunas dudas. Existen también aspectos que hacen dudar de la prueba de descargo, que van a ser desarrollados en la sentencia, pero vamos a mencionarlos acá, como lo es el tiempo de llegada del imputado al sitio del suceso, porque dependiendo, los testigos narraron un tiempo muy corto, que también el tribunal tiene claro que es un tema de percepción. Podría ser que lo que yo vea que pasó en 15 segundos porque estoy asustado, porque estoy nervioso, en realidad pasó en 40 segundos, podría suceder. Pero partiendo de esa dinámica que fueron llamar a la persona imputada a la casa, que vino, pues los 15 o 20 segundos que se describen para el tribunal son bastante pocos, mientras va una persona y regresa. Pero es un elemento por ahí de duda, pero que también podría tener otra justificación. También ha analizado el tribunal como un elemento de duda, es que las versiones que otorgó el imputado a lo largo de este proceso han sufrido algunas variantes. Han sufrido algunas variantes que también se tienen que tomar en cuenta en la sentencia, y que es por lo que el tribunal no se decanta por certeza de que efectivamente actuó bajo una legítima defensa. Entonces, de acuerdo a la prueba recibida en el plenario, el tribunal no tiene claridad si para el momento en que Juan Eduardo Varela realiza los disparos con el arma de fuego en contra de Jerry, lo hizo por venganza o más bien lo hizo bajo una causa de justificación, propiamente la legítima defensa de un tercero. Esto es lo que el tribunal en estos momentos no tiene claridad. La prueba no permite arrojar alguna certeza positiva o negativa en este caso, y pues esa duda sobre la existencia de la causa de justificación debe necesariamente beneficiar a la persona imputada. Cabe mencionar, y el tribunal no puede dejar de indicarlo, en este
proceso existió una muy deficiente investigación por parte del organismo de investigación judicial y del Ministerio Público. Dejaron de analizar, de recolectar elementos probatorios, dejaron de realizar diligencias importantes, sin querer tasar prueba, pero dejaron de realizar diligencias importantes, de levantar elementos de prueba, de analizar elementos de prueba, que eventualmente en estos momentos no nos tendría con una duda, sino nos tendría definitivamente con una certeza en favor o de la tesis de los acusadores o en favor de la tesis de la defensa. Pero estas malas investigaciones lo que produce es pruebas insuficientes para demostrar una u otra tesis. Y es por eso que este tribunal, pues, ante esta duda de si el imputado actuó bajo una legítima defensa o no, se debe absolver de toda pena y responsabilidad. Evidentemente el tribunal tiene acreditado que existió una utilización de un arma de fuego por parte del imputado que no se encontraba inscrita, y por eso es que se da una condenatoria sobre la aportación ilegal de arma permitida. No tenía permisos, perdón, sí estaba inscrita pero no tenía permisos. Y en cuanto al delito de amenazas agravadas, bajo esta misma análisis de la credibilidad que se le ha podido no dar a la testigo Melissa, el tribunal también ha decidido absolver a don Juan Eduardo sobre este delito de amenazas agravadas que se le viene atribuyendo en contra o en perjuicio de Melissa. De momento esta sería la explicación, dejándoles claro que en la sentencia se va a hacer un abordaje total de todos los elementos probatorios, va a ser más extensa, se van a analizar más elementos, no solamente son estos elementos que indicamos, pero simplemente era una reseña pequeña de por qué el tribunal tomó esta decisión, para que ustedes como pueblo, y dándole garantía al principio de publicidad, se enteren que fue los elementos que analizó el tribunal para tomar esta decisión. Tengan todos muy buenos días.